días, mis niños, ¿cómo se encuentran? Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien. Los saluda la maestra Lisbeth en un nuevo día con estas clases a distancia. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Créanme que me siento muy orgullosa de todo el esfuerzo que han venido mostrando hasta ahorita. Deseo que mis explicaciones te sirvan para que puedas realizar tus actividades. Bueno, hoy martes 12 de enero vamos a trabajar con dos materias, matemáticas e historia. Entonces tú vas a necesitar tu guía, tu libro de matemáticas 5 y tu libro de historia, ¿sale? Hay que reunir todo el material para que no se me distraigan y no se me confundan, por favor. No se pasen nada de este video para que todas mis explicaciones les puedan servir y puedan aprender un poquito más día a día. Vamos a comenzar con las explicaciones. Recuerden que si tienen alguna duda pueden contactarme sin ningún problema. Espero las evidencias con su nombre, con la fecha, con las instrucciones y todo lo necesario. También recuerden que la letra debe de ser clara y legible para yo poderles calificar sus evidencias y recibírselas en el transcurso del día, en el horario que a ustedes se les acomode. Vamos a comenzar con las explicaciones, así que hay que estar concentrados ya que este es un tema muy importante y también un tema que requiere de varias operaciones, ¿sale? Comenzamos. Excelente. Comenzamos con tu primera actividad en tu guía aplicados página 110. Vamos a trabajar un tema que empezamos ayer, el cual se llama el significado de la parte decimal en algunas unidades de medida. ¿Recuerdan ustedes lo que son las unidades de medida? La equivalencia o el decimal. Bueno, el objetivo de esta clase es que tú identifiques tanto equivalencias, el significado del decimal, así como también recordar qué son las unidades de medida. Habíamos dicho que las unidades de medida nos van a servir a nosotros para identificar qué tanta capacidad le cabe a un recipiente, qué tanto mide esa distancia que estamos recorriendo, así como también el peso de algunos objetos. Estas unidades de medida nos sirven en nuestro día a día, así como también para ir a la tienda, para realizar alguna actividad en casa, etc. También dijimos que las equivalencias era cuando igualábamos dos cantidades, que un valor es igual al otro. Eso es la equivalencia. Y un decimal significaba cuando un entero es dividido en partes y la característica de este es el punto. La equivalencia que vamos a utilizar hoy nosotros es la siguiente. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Esta equivalencia es la que vamos a utilizar, así como también esta tabla que viene en su página 110 de la guía aplicados. Hay que recordar que las unidades de medida se pueden decir de diferente manera. Por ejemplo, si nosotros decimos 1,5 kilos, esa cantidad o ese valor también se puede decir 1,5 kilogramos o 1 kilogramo, 500 gramos. Entonces, cada una de las unidades de medida tiene diferentes formas de decirse en base a la cantidad que estamos repitiendo. En el punto número 3 de tu guía 110, vamos a trabajar con esta equivalencia. Lo primero que tú tienes aquí es la siguiente. 8.7 centímetros es igual a ¿cuántos milímetros? 11.1 centímetros a ¿cuántos milímetros es igual? ¿Cómo vamos nosotros a calcular esta equivalencia? Bueno, vamos a tomar en cuenta esto, que un centímetro es igual a 10 milímetros. Por lo que tú tienes que utilizar el 10 para poder calcular los milímetros. Aquí te pide que calcules 8.7 centímetros y los conviertas a milímetros. Lo que vamos a realizar nosotros es lo siguiente. Agarramos el número que tenemos ahí, que son los centímetros, y lo vamos a multiplicar por la equivalencia en milímetros, que son 10. Ya sea que lo coloques abajo o arriba, como tú gustes. 0 por 7, 0. 0 por 4, 0. 1 por 7, 7. 1 por 4, 4. Lo que vamos a realizar es sumar los valores. 7 y 4. Pero como tenemos un número después del punto, vamos a colocar el puntito y quiere decir que 4.7 centímetros es igual a 47 milímetros. Les coloco otro ejemplo.
1.8 centímetros los tenemos que convertir a milímetros. Tenemos que usar la equivalencia que yo les di aquí, que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Agarramos el 1.8 que vamos a convertir y lo multiplicamos por esta equivalencia. 0 por 8, 0, 0 por 1, 0. 1 por 8, 8, 1 por 1, 1. Y realizamos la suma correspondiente. Pero como tengo un número después del puntito, voy a contar y coloco el punto. Ustedes pueden realizar lo siguiente. 1.8 centímetros es igual a 18 milímetros o a 18.0. Es lo mismo. Así van a calcular ustedes el punto número 3, que es este que les muestro aquí. Ahora vamos a resolver el punto número 4, ¿sale? A ustedes les muestran una tabla como la siguiente. Les colocan varias pruebas y el resultado de estas pruebas. Bueno, la primera pregunta dice así. ¿En qué prueba le faltaron 6 centímetros para completar otro metro? Lo que vamos primero nosotros a realizar es ubicar cuáles son las que se miden en metros. Bueno, es esta. Entonces, la primera pregunta la vamos a contestar en base a estas que yo les señalé. ¿Por qué? Porque estas son las que se miden en metros. Fíjense bien, lo que está después del puntito van a ser los centímetros. Ustedes van a ubicar cuál de todas le faltan 6 centímetros para que ya pase a otro metro. Por ejemplo, a esta le faltan 8 centímetros para llegar a otro metro. ¿Por qué? Porque si yo le sumo 8 me da 100. Por lo tanto, se va a pasar a otro metro. Fíjense bien cómo le voy a hacer. ¿Ya se fijaron? Entonces, ustedes van a checar a cuál de estas le faltan 6. ¿Para qué? Para que se pase a otro centímetro, para que el número de aquí cambie, ¿sale? Entonces, observen estas y van a ver a cuál le faltan 6 centímetros o el número 6 para llegar a otro número, para llegar a otro metro. Y van a colocar el nombre de la que corresponda. Ahora pasamos a la pregunta número 2, la cual dice así. ¿En cuántos segundos se corrió la prueba de 1500 metros? Vamos a ubicar en cuántos segundos se recorrió. Recordemos que un minuto, ¿a cuántos segundos equivale? A 60, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar esta equivalencia. Lo que ustedes van a realizar es tomar los minutos y convertirlos a segundos. ¿Qué operación podemos realizar para convertir estos 4.4 minutos a segundos? A ver, díganme. Una multiplicación. Entonces, nosotros vamos a multiplicar los minutos por la equivalencia en segundos y vamos a sacar el total de segundos que recorrió en la prueba de 1500 metros. Recuerden que tenemos un número después del punto, por lo tanto, al final de la multiplicación, tienen que poner un puntito decimal contando de la derecha a la izquierda 1 y lo ponen, ¿sale? Ok, pasamos a la pregunta número 3, la cual dice así. ¿En cuántos centímetros rebasó los 2 metros en el salto de altura? Van a ubicar el salto de altura, que es este, y van a fijarse con cuántos centímetros se pasa de los 2 metros. Por ejemplo, si yo tengo esta medida, esta se pasó con 3 centímetros. Si yo tengo esta medida, esta se pasó con 24 centímetros. Si yo tengo esta medida, esto se pasó con 6 centímetros. Entonces, ustedes van a checar con cuántos centímetros se pasó esta prueba. Ahora pasamos a la pregunta número 4 y última de esta actividad, la cual dice así. ¿En qué prueba obtuvo ciertos metros y 49 centímetros? Ustedes van a ubicar todas las pruebas que se midan en metros, que son esta y esta, ¿sale? Recordemos
que lo que está después del punto van a ser los centímetros. Por ejemplo, si a mí me muestran estas medidas, yo sé que también lo puedo leer así: 2 metros, 94 centímetros. Ahí está. Si a mí me muestran estas medidas, yo sé que esto se puede leer 9 metros, 15 centímetros. Entonces, ustedes van a buscar en cuál de estas pruebas se obtuvieron ciertos metros y ¿cuántos centímetros? 49 centímetros. ¿En cuál de estas hay 49 centímetros? Recuerden que después del puntito vienen los centímetros porque son equivalencias. Son diferentes formas de leer estas unidades de medida. Bueno, esta sería tu actividad número 1. Si tienes alguna dificultad, puedes contactarme. Así que espero hayan puesto atención para que la puedan realizar. Ahora pasaremos a la número 2. Bien, niños, vamos a continuar con tu actividad número 2 en tu libro de matemáticas 5 y te vas a ubicar en tu página 52. Vamos a seguir trabajando con el significado de la parte decimal. Recordemos que todas las unidades de medida que estamos trabajando ahora tienen distintas formas de leerse debido a sus equivalencias. Las equivalencias son los valores que son iguales pero se escriben diferente. Les recuerdo que cada unidad de medida se puede leer de diferente manera, depende de la cantidad que te estén mostrando. Pero también cada unidad de medida puede tener un decimal. ¿Qué significa decimal? El decimal significa que el entero está dividido en partes. Ese va a ser el objetivo de la clase, que tú sepas cómo identificar los decimales, así como también las diferentes lecturas que le podemos dar a las unidades de medida. Los números decimales los podemos nombrar de diferente manera. En el punto número 1, tú vas a necesitar identificar lo siguiente. Los números decimales los podemos identificar como décimos, centésimos y milésimos. Si el punto decimal tiene un número después del punto, este numerito se le llama décimos. Por lo tanto, este número trae 5 décimos. El siguiente se le van a llamar centésimos. Por lo tanto, este numerito se le llaman centésimos. Y el último numerito que puede tener el punto decimal se le van a llamar milésimos. Por lo tanto, este número tiene 5 décimos, 9 centésimos y 6 milésimos. ¿Entendido? Si tú encuentras un número así, quiere decir que este numerito trae 4 enteros, 5 ¿qué? Décimos. Este número va a ser igual a 4.50 o 4.500. Este número y este va a ser lo mismo. ¿Sale? Ok. Si tú encuentras este número, 3 enteros, 946, te podría decir yo que este número tiene 9 décimos, 4 centésimos y 6 milésimos. Les vuelvo a repetir. El primer número se considera décimos, el segundo número centésimos y el tercer número milésimos. Si ustedes se encuentran con un número de esta forma, quiere decir que este número tiene 4 enteros, 0 décimos, 0 centésimos y también 9 milésimos. ¿Por qué los identificamos así? Porque el primer numerito son décimos, el segundo son centésimos y el tercero son milésimos. Esto es lo que van a ustedes necesitar para el punto número 1. El punto de ese mismo inciso no lo van a realizar, ¿sale? Les repito, el D no lo van a realizar, solamente el A, el B y el C. Ahora nos pasamos al punto número 2.
Para eso nosotros tenemos que identificar las diferentes equivalencias de las unidades de medida, ya sea de capacidad, de peso o de tiempo. Como les decía, cada uno de los decimales tienen diferentes formas de leerse. Por ejemplo, si tú escuchas que te dicen 0.5 litros, esto va a ser igual a medio litro. El 0.5 litros significa medio litro o también 500 mililitros. Si tú escuchas 500 mililitros, por lo tanto vas a saber que significan 0.5 litros. Entonces, el 0.5 litros se puede leer también como medio litro o 500 mililitros. Si tú escuchas 0.6 litros, esto es igual a 600 mililitros. Es lo mismo. Si en dado caso llegas a escuchar en la tienda 0.5 kilogramos, se puede leer de la siguiente manera porque es lo mismo. Medio kilogramo o 500 gramos. Todo esto es lo mismo. 500 gramos es igual a 0.5 kilogramos. Medio kilogramo es igual a 0.5 kilogramos. ¿Sale? Ok, pasamos a otra equivalencia. Un cuarto de litro es igual a 250 mililitros. Es lo mismo, son equivalencias. Un cuarto de kilo es igual a 250 gramos. 1.5 kilogramos, fíjense bien qué equivalencia tiene. Esto es igual a 1,5 kilos. También 1.5 kilogramos es igual a 1 kilogramo, 500 gramos. ¿Sí? Lo que está después del punto son los gramos. 1.5 litros es igual, o la equivalencia puede ser 1,5 litros, porque el 0.5 es medio, acuérdense. O 1 litro 500 mililitros. También hay equivalencias en horas. 30 minutos es igual a ¿cuántas horas? Bueno, a 0.5 horas o a media hora. Recuerden que estas equivalencias significan que son valores iguales pero se escriben diferente. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar para la actividad. Ahora les explico pregunta por pregunta. Recuerden ir conmigo a la par para que puedan realizar sus actividades. Les voy a leer el primer problema. Dice, así hay que poner mucha atención e ir leyendo junto conmigo. Cada mañana, Pablo se levanta a las 7 de la mañana para bañarse. Al terminar, desayuna cereal, vaso y medio de jugo de naranja. Se demora 30 minutos en desayunar y vestirse. Sale de su casa y se dirige a su escuela, que está a 1.2 kilómetros de su casa. La primera pregunta dice, ¿qué datos del texto se pueden expresar en decimales? Ustedes, al leer esto que acabamos nosotros de pasar, tienen que razonar qué parte del texto está para expresarse en decimales. ¿Sale? Todo lo que ustedes lean aquí y les parezca que se puede representar en decimales, lo van a escribir ahí. Ya sea el tiempo que se viste, la distancia que recorre hacia la escuela, el vaso con agua que se toma, etc. Van a escribir todo lo que se represente en decimales. La segunda pregunta dice, ¿cuántas horas tarda Pablo en desayunar y vestirse? Si nosotros leímos bien y comprendimos, ahí te dicen que tarda 30 minutos en vestirse y también en desayunar. Pero tú no puedes colocar 30 minutos aquí, no, porque te pregunta horas. Entonces, esos 30 minutos, ¿cómo los puedes expresar en horas? Recuerda que anteriormente yo te dije que 30 minutos a cuántas horas equivalía, ¿sí? Hay diferentes formas de representarlo, pero razona por favor, porque no me puedes poner aquí 30 minutos porque va a estar mal, ¿sale? Va a estar mal. Entonces, 30 minutos a cuántas horas equivale. Usted lo va a colocar aquí, ¿sí? Vamos con la pregunta número 3, pero antes de la pregunta viene un cuestionamiento que dice así. Pablo camina 1 kilómetro en 20 minutos. A esa velocidad, ¿cuántos minutos le toma llegar a la escuela? Hay que recordar que Pablo tarda 1.2 kilómetros para llegar a su escuela.
pero en 1 kilómetro tarda 20 minutos. Entonces, ¿cuánto tardará si recorre 1.2 kilómetros? ¿Qué operación vamos a realizar aquí para poder calcular el tiempo total que tarda Pablo en recorrer el 1.2 kilómetros? Ok, una multiplicación. ¿Por qué una multiplicación? Porque tenemos que calcular el tiempo total que se tarda en 1.2 kilómetros. Sabemos que 1 kilómetro se tarda 20 minutos. Entonces, para sacar el total tenemos que tomar en cuenta esos dos valores. Lo que nos resulte a nosotros al final de esta multiplicación van a ser los minutos totales que tarda Pablo para llegar a la escuela. Recuerden que al hacer la multiplicación tienen que colocar un puntito contando un número y colocan el puntito. ¿Sale? Ahora pasamos al problema número 2. Se los leo. Pato planea beber 3 litros de agua al día porque se está preparando para correr un maratón. Ayer por la mañana bebió medio litro. A mediodía tomó 1.5 litros. Después de comer tomó 600 mililitros. Y al final del día bebió 2 vasos de 0.4 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua bebió? Vamos a identificar primero qué tanta agua bebió para sacar la primera pregunta. Vámonos de nuevo al problema. Dice que ayer por la mañana bebió medio litro. ¿Cómo podemos escribir medio litro? Ok, ahí está. Tenemos el primer valor. Vámonos al segundo. Dice que en la mediodía tomó 1.5 litros. ¿Cómo podemos representar el 1.5 litros? Ok. El puntito tiene que quedar donde mismo para poder hacer la operación. El tercer valor dice que después de comer tomó 600 mililitros, pero esos 600 mililitros los tenemos que convertir a litros. Recuerden que 600 mililitros es igual a 0.6 litros. Ahí ya lo identificamos. El cuarto valor dice que al finalizar el día bebió 2 vasos de 0.4 litros. 2 vasos. 1, 2. Si ustedes quieren poner un solo valor con este, lo pueden hacer con 0.8 litros, ¿sale? Ahora dice, ¿cuántos litros de agua bebió al día? ¿Qué operación podemos hacer nosotros para calcular el total de agua que bebió al día Pablo? A ver, díganme, los escucho. Una suma, ok. Van a sumar los valores y la cantidad que resulte aquí van a ser los litros que bebió Pablo. Recuerden de colocar el punto, por favor, porque es número decimal. Me van a sumar esto y si ustedes tienen una decena, la van a pasar para acá y la van a sumar con estos números que están aquí, igual que una resta normal. Solamente la diferencia es el puntito decimal que va a estar aquí. Así van a resolver la primera pregunta de ese problema número 2. La segunda dice, escribe con palabras cómo se representa 1.5 litros. Me van a escribir otra forma de leer esta unidad de medida. 1.5 litros, ¿de qué otra forma se puede leer? Me la van a escribir ahí. Y la tercera dice, ¿de qué otra forma se puede escribir 0.5 litros de agua? Me van a volver a escribir de qué otra forma se puede leer 0.5 litros de agua. Hay de diferentes formas, recuerden las que les dije al principio. Así resolverán ustedes esta pregunta. Pasamos al problema número 3 y al último. El tercer problema dice así. Laura necesita 1,25 kilos, o sea que necesita, ahí está, 1.250 kilogramos. Eso es 1,25 kilos de queso para hacer un pie. Al pedir el queso en la tienda, pusieron en la báscula un trozo y lo que decía la báscula eran 1.500 kilogramos, 1,5 kilos o 1,500 gramos. La primera operación que van a realizar es escribir 2 maneras de decir o de expresar 1.5 kilogramos. Hay que recordar que hay diferentes maneras. Ustedes me van a escribir 2 formas de leer o expresar 1.5 kilogramos.
Pasamos a la número 2 y dice que van a escribir otra forma de expresar .500 kilogramos. ¿De qué otra forma se puede leer esta unidad de medida? Recuerden las que yo les acabo de decir. Y la última dice así: ¿qué cantidad le sobra o falta en la báscula para que Laura tenga lo que necesita? Laura necesitaba esta cantidad, pero la báscula marcaba 1.500. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para ver cuánto le sobra o cuánto le falta para llegar al resultado? Aquí, como nosotros observamos, le va a sobrar. ¿Cómo le podemos hacer o qué operación podemos utilizar para identificar cuánto le sobra? A ver, ¿cómo le hacen ustedes cuando van a la tienda para calcular cuánto te sobra? Si llevas 10 pesos y compras algo de 7 pesos, ¿cómo le haces tú para calcular el sobrante? Una resta, ¿verdad? Ok. Van a realizar una resta con lo que marcó la báscula y con lo que quiere Laura, y con eso se van a dar cuenta cuánto le sobra de la cantidad que ella requiere. Y es la respuesta de la tercera pregunta del último problema. Esa será su actividad número 2. ¿Sale? Espero y mis explicaciones te hayan servido para que tú contestes estas preguntas. ¿Sale? Muy bien, ahora vamos a pasar a tu actividad número 3. Excelente, niños, entramos a tu última actividad, que es la número 3. En esta ocasión vamos a trabajar el mismo tema de ayer. En tu materia de historia vas a necesitar la guía y tu libro de historia. Hay que poner mucha atención a la explicación que yo te voy dando porque es bastante información. El tema que trabajaremos nosotros es la situación económica de nuestro país en la época del gobierno liberal de Benito Juárez, así como también el gobierno republicano y el imperio mexicano. Bueno, entonces yo primero quisiera saber cómo crees tú que era la situación económica en aquel entonces en nuestro país. ¿Cómo vivían las personas, ya sea los ciudadanos con bastante dinero o los campesinos? Bueno, después de la guerra de reforma, cuando Benito Juárez se declaró triunfador, no crean que México tenía una situación mejor, no. La situación económica de nuestro país empeoró. ¿Por qué empeoró? Porque tanto la minería, el comercio y el campo estaban decaídos. Por lo tanto, la situación económica era muy mala, bastante mala. No se invertía en esos aspectos económicos en nuestro país. Entonces, el presidente que era de nuestro país en aquel entonces, Benito Juárez, tomó una medida. ¿Cuál fue? Pedir préstamos a otros países. ¿Por qué? Porque México no contaba con los recursos suficientes para cubrir todos los gastos que se desarrollaban en ese entonces en nuestro país. Por lo tanto, Benito Juárez tomó esa medida. Pero ¿qué consecuencias trajo el que Benito Juárez pidiera préstamos a los otros países? Bueno, la consecuencia principal fue que incrementó la deuda externa de nuestro país ante otros países, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Después de que incrementó la deuda externa, Juárez tomó otra medida que no fue muy aprobada por los países. ¿Cuál fue? Suspendió el pago de préstamos a Inglaterra, España y Francia. En base a esa decisión que él tomó, esos tres países invadieron nuestro país bloqueando el Golfo de México con sus tropas. Posterior a esto, posterior a que esos países intervinieron en México y tomaron el Golfo de México, Juárez negoció y les dijo que sí les pagaría, pero que le dieran tiempo. El único país que no aceptó ese convenio fue Francia. Inglaterra y España sí aceptaron ese convenio que les expresó Benito Juárez y retiraron sus tropas. El único que no retiró sus tropas fue Francia, ya que se incluyó más en nuestro país. Avanzó más hacia la capital de nuestro país, México. No descendió del Golfo de México. A esa intervención que tuvo Francia se le llamó intervención francesa. ¿Por qué? Porque las tropas de Francia arribaron a nuestro país y entraron hacia la capital. Una vez que los conservadores escucharon que Francia había invadido nuestro país, se
unieron a ellos, ya que recuerden que los conservadores querían un gobierno monárquico. ¿Qué quiere decir monárquico? Que una realeza europea, un ciudadano europeo viniera a gobernar nuestro país y que no se respetaran las decisiones que se tomaban de manera democrática. Entonces, tanto los conservadores como los franceses lucharon en contra del gobierno liberal de Benito Juárez. Después de eso, Juárez junto a Ignacio Zaragoza, de tanto luchar, se declararon triunfantes el 5 de mayo de 1862 en Puebla. Por eso nosotros los mexicanos festejamos el 5 de mayo como la batalla de Puebla, porque fue cuando Juárez e Ignacio Zaragoza se declararon triunfantes ante la intervención de las tropas francesas en nuestro país. Pero ese triunfo no les duraría mucho, ya que un año después fueron derrotados por los conservadores y los franceses. Después de que nos derrotaron los conservadores y franceses, ellos proclamaron el nuevo imperio mexicano y ofrecieron el trono a el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Él era austriaco, pero había hecho muy buen papel allá en su país. Por lo tanto, los conservadores y los franceses le ofrecieron el trono de nuestro país para que nos viniera a gobernar, ya que ambos querían un gobierno monárquico. Pero Maximiliano no se vino de manera inmediata, se llegó a nuestro país 2 años después, junto con su esposa Carlota, a ocupar la presidencia de nuestro país. Llegaron a convertirse en emperadores, ya que tanto Maximiliano como Carlota fueron los primeros emperadores aquí en nuestro país, México. Pero poco a poco Maximiliano empezó a tener problemas, pero no crean que con los liberales, no. Empezó a tener problemas con los conservadores y el gobierno de Francia. ¿Por qué? Bueno, porque en lugar de beneficiar tanto a los conservadores como a los franceses, comenzó a aceptar las leyes de reforma, comenzó a crear y elaborar nuevas leyes donde se protegían los derechos de los campesinos y les regresaban las tierras que les habían quitado, así como también comenzó a crear leyes donde se protegía al trabajador y se les exigía que le dieran un ambiente laboral digno de cada uno de ellos. Esto no les gustó ni a los conservadores ni a los franceses, por lo tanto, comenzaron a retirarles el apoyo a el gobierno de Maximiliano, tanto Napoleón como los conservadores. Este retiro de apoyo le vino a perjudicar a Maximiliano debido a que su gobierno se debilitó y se vino de caída, o sea, que empezó a tener muchas dificultades para mantener el gobierno. Los liberales poco a poco comenzaron a recuperar terrenos hasta que lograron condenar a muerte a Maximiliano de Habsburgo y fusilarlo en 1867 y fue cuando murió. Ahí se terminó el gobierno monárquico de Maximiliano, así como también el imperio mexicano, y fue recuperado nuestro territorio por los liberales. Ahora, niños, con esta explicación que les acabo de realizar, vamos a contestar la página en su guía que les muestro a continuación. Para la realización de esta actividad te podrás apoyar en tu libro de historia, páginas 58, 59 y 60. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 262, en el punto número 5. Vas a anotar una V si la afirmación es verdadera o F si la afirmación es falsa. ¿Sale? Recuerda la explicación que te di en el video o te puedes apoyar, como te dije, en tu libro de historia. Hay que concentrarnos y poner muchísima atención. Ok, niños, llegaron al final de su clase. Muchas felicidades. Muy bien, niños, me da mucho gusto que hayan llegado hasta el final de su clase. Espero mis explicaciones te hayan servido para que realices tus actividades. Me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Deseo que tengas un día excelente y que puedas realizar las actividades. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Deseo verte el día de mañana con las mismas ganas de siempre. ¿Sale? Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho. Bye.